En este vídeo plantearemos tres preguntas fundamentales. ¿La inteligencia artificial está protegida por la propiedad intelectual? ¿El entrenamiento de las inteligencias artificiales infringe derechos de propiedad intelectual? ¿Y las obras generadas por inteligencia artificial tienen reconocidos derechos de propiedad intelectual? Bien, empecemos por qué se considera obra protegida. Hay que tener en cuenta que, aunque una obra o creación no tenga derechos, no quiere decir que no tenga valor. El primer cuadro pintado por una inteligencia artificial, el retrato de Edmond Bellamy, se vendió por 432.500 euros. ¿Pero qué se considera obra protegida? El artículo 10 de la Ley de Protección de Datos, a la que llamamos LPI, recoge que se protegen las obras originales literarias, artísticas o científicas expresadas a través de cualquier medio de soporte conocido o por conocer. Además, el artículo 5 nos dice que se considera autor la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica, aunque se podrán beneficiar personas jurídicas en determinados casos. Analicemos estos requisitos. El primero de los requisitos para considerar una obra protegida es la interacción y creación humana. La propia norma ya especifica que solo se van a proteger las creaciones humanas. Esta foto permite explicar perfectamente la propiedad intelectual. Os presento al mono Naruto. Este selfie gracioso que seguramente todos hayáis visto dio lugar a dos conflictos distintos. ¿Qué hace tan especial esta foto? Bueno, un fotógrafo llamado Slater se fue a fotografiar macacos a Indonesia. La cosa se le complicó y dejó la camarita y se fue. De pronto Naruto se acercó y se echó unos cuantos selfies, entre ellos este. Pues Wikipedia lo publica en su web. Slater, frotándose las manos, le requirió el cese en la utilización de la obra ya que, según él, estaban infringiendo sus derechos de propiedad intelectual. Wikipedia se negó. La fotografía había sido sacada por un mono y por lo tanto estaba libre de derechos. Cuando parecía que todo estaba medio controlado, apareció PETA, el Partido de Defensa de los Derechos de los Animales, alegando que la fotografía era del mono y por lo tanto los derechos de explotación y rendimiento económico tienen que ir a parar a la reserva. Esto dio lugar a un pleito, en el cual, después de alguna que otra apelación, se dictaminó que la foto era una foto libre de derechos. El segundo de los requisitos es la originalidad. Tiene mucha relación con el primero de los requisitos porque se asocia a que sea el resultado de las elecciones creativas de su autor. El último requisito es que sea expresado a través de cualquier medio conocido o por conocer, por aquello de no impedir que los nuevos soportes puedan encontrar un amparo. Pero, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial? Una vez planteado lo que se considera una obra protegida, vamos a entrar con esas preguntas planteadas al principio del vídeo. Comenzamos con la primera que hicimos, que fue: ¿la inteligencia artificial está protegida por la propiedad intelectual? Bien, dentro de la propia normativa en materia de propiedad intelectual, tenemos el artículo 96 que protege el software, entendiéndolo como toda secuencia de instrucciones e indicaciones destinadas a ser utilizadas directa e indirectamente en un sistema informático para realizar una función o una tarea para así obtener un resultado determinado. Por lo tanto, evidentemente, las inteligencias artificiales creadas por seres humanos encuentran su amparo en el artículo 96. Además, tenemos el artículo 133, donde se protege la inversión sustancial evaluada cualitativa cuantitativamente que realiza su fabricante. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? En la primera se protege la creación y en esta se protege la inversión. Continuemos con la segunda pregunta. ¿La inteligencia artificial infringe derechos de propiedad intelectual en su fase de entrenamiento? Bien. Para responder esta pregunta podemos consultar el artículo 17, el cual dice que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma, y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin autorización salvo en casos previstos. Pero aquí es cuando entra la minería de textos y datos, la cual, según el artículo 2, es toda técnica analítica automatizada a analizar textos y datos en formato digital a fin de generar información que incluye, sin carácter exhaustivo, obviamente, pautas, tendencias o correlaciones. Cuando se valoró de cara a su inclusión dentro de la Directiva de Derechos de Autor, no se estaba pensando en la inteligencia artificial. Sin embargo, está siendo invocada como límite hoy en día en estas fases de entrenamiento. Es decir, la minería de textos y datos requiere la extracción y copia de la información que puede provenir de materiales u obras de acceso abierto, obras que ya han pasado a dominio público y obras protegidas con derechos reservados. Aquí es donde encontramos la problemática. Se prevén dos límites distintos.
uno de ellos socialmente más aceptado y otro más cuestionado. Dichos límites vienen establecidos en dos artículos. El primero de ellos viene establecido en el artículo 3, que es el aceptado socialmente. Es una excepción con respecto a las reproducciones y extracciones realizadas por organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural, cuyo fin acaba siendo una investigación científica. Y el segundo límite, en este caso el artículo 4, el cual es bastante cuestionado, ya que establece una limitación sin poner ningún tipo de restricción al beneficiario, siempre y cuando no se haya puesto explícitamente que el contenido no puede ser utilizado. ¿Cómo está el mundo con respecto a la minería de textos y datos en esta materia? Por ejemplo, Estados Unidos queda amparada por la doctrina del fair use si se tiene acceso al ejemplar. No hay ninguna restricción contractual y no se hace accesible al público la totalidad del texto o una parte sustancial. Dicen que ellos lo analizan de forma flexible y que consideran que la inteligencia artificial tiene una naturaleza transformativa y entienden que su uso no tiene un efecto adverso en el mercado natural de la obra protegida. Y ahora procedemos con la tercera pregunta que hemos planteado para este vídeo. ¿Las obras generadas por inteligencia artificial tienen reconocidos derechos de propiedad intelectual? Bien, en este caso, como en muchos otros, la respuesta correcta casi siempre es depende. A día de hoy, las obras generadas automáticamente por inteligencias artificiales son libres de derechos, porque, en primer lugar, los derechos están reservados a obras creadas por personas físicas, y en segundo lugar, porque no tienen personalidad jurídica para hacer nada con ellos. Pero, ¿por qué hemos dicho que la respuesta es depende? Pues esto se debe a de si ha habido intervención humana en la creación de la obra. Si la obra ha sido generada entera por la IA, es libre de derechos. Sin embargo, si la obra ha sido creada por un ser humano, pero asistido por la IA, puede encontrar cierta protección.